Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto verles. Ah, Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia que has tenido para cada uno de nosotros, Señor. Y te estamos agradecidos porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor. Ah, Nos has dado el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que vienen en camino, Señor. Danos un oído atento, un corazón entendido, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Y nuevamente te agradecemos por este privilegio, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estar viendo lo que es la revelación general. Este, Nuestro hermano Naún el domingo pasado nos dio una perspectiva general, una introducción a lo que se va a estar viendo en esta clase y en la siguiente clase sobre tanto la revelación general como la revelación especial. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo lo que en la lección número 7, lo que es la revelación general. Y sin más, es decir, la página 47, Paul Washer nos da esta descripción o este significado de la revelación general, que nos dice que se refiere a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a través de la naturaleza, la intuición humana, la conciencia y el curso general de la historia humana. Nos dice que es general esta revelación porque se da a todos los hombres y porque solo proporciona una revelación limitada o general de Dios. Pérez Milos nos dice en, en su libro sobre teología o estos volúmenes que tiene, que los ámbitos de la revelación general son tres: la naturaleza, la historia y el hombre. Y es básicamente en estas tres divisiones en la que también Paul Washer ha hecho esta división de esta revelación general. Entonces, el libro nos dice, entrando en la misma página 47, y entramos a lo que es la creación. Dios se revela a través de la creación. Y nos dice también en esta introducción que Dios es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra y todos sus habitantes. Por tanto, no es extraño que encontremos las huellas del Creador en toda su creación. También nos dice que no es que el hombre, investigando personalmente en la creación, descubra a Dios, sino que Dios usa la creación para manifestarse al hombre. Y en estos siguientes versículos vamos a estar viendo lo que la creación tiene que atestiguar de Dios. Entonces, sin más, tenemos Salmos 19, perdón, versículo del 1 al 9. Salmos 19, versículos del 1 al 4. Y nos dice en un salmo bastante conocido por todos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Clara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto, la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces vemos este salmo en el cual nos dice, como aquí, la gloria de Dios se exhibe en los cielos. Y es curioso porque la misma naturaleza nos da este testimonio del Señor. Vemos y ahora como en los tiempos modernos las personas supersticiosas, por así decir, oyen o miran por medio de la astrología. Más de lo que los propios cielos tienen que decir. Mientras que la gente oye menos de lo que tienen que decirnos.
Y lamentablemente la corrupción, nuestra corrupción nos lleva a eso, a negar que Dios ha creado todo lo que nosotros vemos o podemos ver. Y eso es, por así decir, demasiado triste. Porque ¿cuántos de nosotros no se ha puesto, por así decir, a disfrutar una salida del sol o un atardecer, a contemplar la naturaleza? ¿Y cuántos de nosotros llegamos a la conclusión, es que sí, solo llegó esto, o sea, se hizo solo? No. Al igual que nosotros cuando contemplamos alguna pintura no decimos, ay, mira, esa pintura se hizo sola. No. Tratamos de buscar quién es el autor, porque entendemos que alguien con cierto raciocinio y habilidad para la pintura, pues tuvo que elaborar ese cuadro. No pudo salir de la nada ese cuadro. Entonces, de igual forma es raro, por así decir, ¿no? Por no utilizar otra palabra, que muchas de las veces le demos el mérito de la creación a otras cosas antes que al creador. Y más adelante vamos a estar viendo por qué. Podemos considerar la forma en que algunos humanos han logrado un nombre inmortal por lograr lo que lograron. En este caso, Platón convirtió los diálogos hablados de Sócrates en obras maestras de la filosofía literal que lo hicieron famoso a él y a su maestro. Agustín confesó su pecado y oró a través de su búsqueda para conocer a Dios de una manera tan profunda y escudriñadora que después de los autores bíblicos quizás ningún escritor haya tenido una influencia más profunda en el pensamiento y en la espiritualidad de algunos cristianos. Shakespeare, vemos que no empleó más que palabras para endulzar los oídos con su poesía. Mozart sorprendió y deleitó a la gente con los sonidos que era capaz de encadenar. Y muchos otros son famosos por cosas que esculpieron, pintaron, diseñaron, construyeron o inventaron. Tenemos a Da Vinci, tenemos a las obras de Van Gogh, tenemos tantos personajes que se hicieron famosos por sus obras. Y si la gloria de los que hacen las cosas depende del esplendor de lo que han hecho, ¿cuánta gloria se le debe al Creador del mundo y dador de la vida? Y es por eso que exhibía, o sea, muchas de las veces, qué tan entenebrecido tenemos nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, para negar lo que nuestros ojos miran. Tan simplemente contemplar la forma en que nos ha diseñado el Señor, la perfección en la que estamos construidos, o sea, es de sorprenderse. Charles Spurgeon dice, aunque los cuerpos celestes se muevan o se mueven en solemne silencio, al oído de la razón pronuncian preciosas enseñanzas. Entonces, simplemente es contemplar lo que el Señor ha creado y adorarle por su excelencia, por su sabiduría, al contemplar aquello. Cuando proseguimos a Romanos, ya estamos en la página Romanos 1:29. Sí. Y es que brinqué algunas otras cosas. Romanos 1:20, perdón, y de hecho no sé por qué estaba viendo 1:29. Romanos 1:20 y vamos a estar viendo aquí en el inciso número 2, pues, estas pequeñas palabras que teníamos que completar. Y la primera pregunta que nos viene ahí dice, ¿cómo confirma Dios el conocimiento de su existencia?
Y vemos que tenemos ahí Romanos 1:20 y nos dice, por medio de las cosas hechas. ¿Cómo confirma Dios el conocimiento de su existencia? Pues bueno, por medio de aquellas cosas hechas. Y dice, ¿qué se puede conocer de Dios a través de su creación? Y el mismo texto de Romanos 1:20 nos dice las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. Nos dice también esto de aquí. Entonces, vemos que Dios en sí mismo es invisible. Más allá que su majestad resplandezca en todas sus obras y criaturas, los hombres deberían conocer por ellas, pues muestran claramente que Él es el que las hizo. Y este es un comentario de Calvino. ¿Cómo confirma Dios el conocimiento de su existencia? Bueno, por medio, como decía Salmo, por medio de aquellas cosas hechas. ¿Cómo nosotros podríamos, a través de aquellas cosas? Bueno, cuando vemos el sol, vemos la majestuosidad del sol, cómo nos calienta, cómo nos ilumina. Y de igual forma, cuando lo vemos, no nos hemos preguntado, o sea, ¿cómo salió esto? ¿Cómo surgió? ¿Qué se puede conocer de Dios a través de su creación? Bueno, al menos, como dice aquí, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. Podemos nosotros tener esta noción de que al menos alguien superior a nosotros, superior en inteligencia, superior en poder, pudo haber logrado esta creación. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos nosotros ya sabemos que la Escritura nos dice que Él sustenta todo. Pero así como Darwin escribió sobre la evolución, él llegó a la conclusión y dice, oye, tiene que haber alguien superior, una entidad, no lo llamó Dios, pero sí dice alguien superior tuvo que haber creado todo esto. Esto no pudo haber surgido así. Y es lo mismo que nosotros vemos cuando testiguamos el sol, cuando vemos, igual, como siempre he dicho, me gusta ver estos reels que a veces salen sobre el universo y estas investigaciones que de repente salen y cómo de repente hasta los mismos científicos se quedan, o sea, en vez de avanzar en sus investigaciones, se quedan paralizados o se pausan porque llegan a un momento en que ya no tienen explicación, en que las teorías que ellos sacan ya no concuerdan con lo que siguen descubriendo y tienen que volver otra vez para atrás para volver otra vez a realizar otras teorías que concuerden con lo que se está descubriendo. Porque nuestra sabiduría, nuestra inteligencia no alcanza para poder contemplar lo complicado y lo perfecto que se ha creado todo esto. Entonces, cuando nosotros profundizamos en la ciencia, por así decir, nos damos cuenta de que hay algo más inteligente que nosotros y más poderoso de lo que nosotros podamos imaginar. Decía una persona, dice, en el vaso de la ciencia, por así decir, cuando la vas bebiendo, dice, en el fondo te vas a encontrar con Dios, vas a leer ahí Dios, porque al finalizar tienes que reconocer que todo lo que vemos en sí está hecho por un creador. Simplemente, como comentaba, nuestro ADN, o sea, es una cantidad de información que de igual forma llena una librería completa de pura información y no se ha alcanzado a, a entenderlo, la complejidad de nuestro mismo ADN. Entonces, cuando nos examinamos o cuando examinamos, o sea, vemos la complejidad con la que todo está hecho, todo, o sea, sin excepción. Uh, la maravilla de la naturaleza, ¿cómo se llaman esto? Los insectos, o sea, cómo hasta las cosas más pequeñas que nosotros podemos decir son insignificantes, tienen un propósito y tienen un fin. A veces las arañas, que a muchos no les agradan las arañas, si no existían las arañas, los insectos ya nos hubieran dominado.
porque la población, las arañas mantienen en orden la población de insectos y todas estas cuestiones. Entonces, hasta las cosas más desagradables o más insignificantes tienen un propósito, están ahí por un propósito que el Señor les dio. Entonces, Calvino dice que no estamos tan totalmente ciegos como para alegar ignorancia y no ser conscientes como culpables de malicia y perversidad. Dice, comprendemos muy bien que existe una divinidad. Denunciamos que esta majestad divina, sea cual fuese, se le deben honor y respeto, pero sobre esto último nuestra razón desfallece antes de poder conocer quién es Dios o quién es Él, nos dice Calvino. También tenemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23. Y entonces estamos ahorita en la página 49. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 23, y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nos dice, ¿cómo ha respondido el hombre ante la revelación de Dios a través de la creación? ¿Cómo ha respondido el Dios? ¿Cómo ha respondido el hombre? Pues vemos que han sido soberbios, necios, y cambiaron al Dios poderoso por imágenes decadentes. ¿Cómo no dar gracias por las cosas hermosas que nos ha dado Dios a través de la naturaleza? Pudiera decir cuántos no, pues aquí al menos en Odessa, pues lo único que tenemos es polvo y aire, en el sentido de estas ráfagas de aire. Pero cuando salimos fuera de Odessa, que vamos en la carretera, o sea, vemos la maravilla de la naturaleza en el sentido de esto, que se mira ya todo verde. Y entre vamos pasando más, vemos la hermosura, o sea, no sé a cuántos de ustedes les guste viajar y admirar todo lo que el Señor hace, al menos en lo que podemos ver, ir en la carretera, pero, o sea, ¿cómo no estar agradecidos? Y vemos que la única respuesta adecuada es la acción de gracias y la adoración cuando nos damos cuenta de un Dios amoroso que nos ha dado tanta belleza, pero el problema es que debido a nuestra corrupción, a nuestra depravación, que todos hemos heredado, y lo vemos a través de la Escritura, a través del pecado de Adán, nuestro pensamiento, nos dice la Escritura, se volvió inútil, y nuestros corazones insensatos se oscurecieron. Nuestra capacidad de pensar con claridad y procesar lo que percibimos está pervertida por el pecado. Y así como les decía, lastimosamente, en vez de admirar el firmamento, en vez de admirar las estrellas, todo esto, hemos convertido todo esto, lo hemos tergiversado al punto de que adoramos a otros dioses, en el sentido de estos dioses que también, como, bueno, en la antigüedad tenían estos dioses de Neptuno, ¿no? Los Plutón, y adoraban aquellas cosas que, si no mal recuerdo, a Pablo y a Bernabé, ¿no? Que uno era Plutón y el otro era otro planeta. Entonces, o sea, a ese punto llega nuestra, no pudiera decir religiosidad, pues bueno, también es este punto, nuestra mentalidad tan cegada. Y es como dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Cuántas personas no se han envanecido en sus mismos razonamientos? Y lo tenemos igual en estas teorías sobre el Big Bang, sobre la evolución, que no tiene ningún sentido. O sea, cuando las analizamos y cuando las vemos, o sea, no tiene ningún sentido. El Big Bang, como dice, es una teoría. Y yo me atrevería a decir que ni a teoría llega porque, o sea, para mí es una hipótesis. Porque no hay. Y lo único que la ciencia hace es que no, eso pasó miles de millones de años y esa es la excusa, que es que como pasó millones de años, esto no se puede replicar porque ya tiene mucho tiempo, no podemos documentarlo, no podemos trazarlo. Igualmente, la creación fue hace miles y millones de años y la Tierra tiene miles de millones de años y esa es la excusa que saca la ciencia. Y nos envanecemos en nuestros razonamientos y nos quedamos ahí y no, es que es la evolución. Y aunque no tengamos ninguna pizca de, por así decir, de evidencia, seguimos aferrados a eso. Porque de igual forma no hay, o sea, la teoría de la evolución no se puede afirmar. De hecho, el eslabón perdido que siempre han tratado de estarlo encontrando y hasta ahorita no se ha encontrado, o sea, y hasta el pobre de Darwin se hace la chaca, no, es que Darwin. Y al final de cuentas en su libro él dice, pues tuvo que haber un creador, un ente que creó todo. Entonces nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Cuántas poblaciones, por así decir, indígenas? En este caso, pues aquí en Estados Unidos, la mayoría de los indios tienen estas cuestiones, ¿no? Que el espíritu del lobo y que la madre, igual, ¿no? Sí están con esto también de la madre naturaleza, sí, todas estas cuestiones, o sea, ellos saben, todos nosotros sabíamos que había un Dios, pero preferimos, o sea, nuestra naturaleza corrupta prefiere hacerse imágenes de cualquier otra cosa, de animales, de cosas inventadas, de todo esto. Entonces, vemos que a pesar de esto afirman ser sabios y podemos ver por qué. Los griegos desarrollaron una gran concentración de sabiduría filosófica y médica, pero su estilo de vida y cultura fueron increíblemente depravadas. La sabiduría mundana no es lo mismo que la verdad divina. Por lo tanto, en medio de todo su conocimiento se volvieron necios. Su pretensión a la sabiduría mundana demostró ser una tontería, porque adoraban primero a ellos mismos y en segundo lugar a falsos dioses. Al hacerlo, dice, cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Y vemos que aquí pues básicamente es sustituir a Dios. ¿Qué es lo que hicieron cuando Moisés subió al monte? O sea, lo primero que hicieron fue construirse un becerro, ¿no? O sea, haznos un Dios a que adorar. Siendo que ya tenían uno y ya habían experimentado todo lo que había hecho Dios por ellos y lo primero que hicieron, o sea, y este es nuestro Dios, o sea, para colmo. O sea, qué tan corrompidos somos, o hasta nuestra corrupción, hasta dónde nos puede llevar, hasta dónde podemos estar enceguecidos por nosotros mismos. Y muchas de las veces esto es porque preferimos rendirle cuenta a algo inanimado, algo que nos permita sacar nuestra depravación. Y esto nos lleva a este otro punto que vemos aquí en nuestra página 49, que nos habla sobre la intuición del hombre. Yo aquí, esta palabra de intuición no me agradó mucho que digamos y lo dejé yo como la imagen de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el autor nos habla
de esta intuición, y se dice, al menos como lo plantea Paul Washer, dice que se refiere a la capacidad de conocer o comprender algo sin el uso consciente de la razón. Es un conocimiento innato concedido por Dios y que se posee sin necesidad de una investigación o aprendizaje personal previo. Y aquí dice sin necesidad de una investigación previa. Pero básicamente cuando vamos a la descripción de qué es intuición, nos dice que se describe como una corazonada o sensación visceral basada en la experiencia acumulada y el reconocimiento de patrones por parte de la mente inconsciente. O sea, cuando vemos que decimos, no, es que me da la corazonada de que este no va a ser buen negocio. A veces, muchas de las veces lo hacemos, decimos que esta intuición, bueno, lo decimos porque muchas de las veces ya pasamos por una experiencia y ya sabemos que a lo mejor esa compra no va a ser buena. De la misma forma, cuando, no sé, cualquier otra cosa, por lo general lo hacemos porque ya tenemos precedentes y decimos, no, esta corazonada. Entonces, yo lo veo en una forma, como dice aquí, algo innato. Y la Escritura nos dice que el Señor ha puesto en nosotros. No es algo aprendido, no es algo, sino que el Señor lo puso. Ya nacemos con eso porque el Señor nos lo ha dado. Entonces, por eso es que yo considero que la palabra innato para mí es mejor, se adapta más a lo que trata de decir, o en su caso, como en el cuadro que nos deja nuestro hermano Nahum, la conciencia, que más adelante también habla Paul Washer de hecho, que de hecho debió de haber sido un solo párrafo hablando de la conciencia. La palabra innato nos dice que es connatural o como nacido con la persona misma, o sea, algo que tenemos ya de fábrica, por así decir. Entonces, dice que cada nación, pueblo y tribu tiene algún concepto de deidad. Y a pesar de sus obvias distorsiones de Dios, esto demuestra que el conocimiento de lo divino está firme, arraigado en el corazón de todo hombre. Eso es porque Dios lo ha puesto en el corazón de cada persona. Y ahorita vamos a ver esto. De hecho, Paul Washer inicia con esto de la intuición. Y cuando vemos en la página 50, en Génesis 1:27, vemos esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Vemos en primer lugar que de aquí el hombre no fue hecho a semejanza de ninguna criatura que vino antes que él, sino a semejanza de su creador. Vemos que entre Dios y el hombre, a pesar de que somos imagen de Dios, hay una distancia infinita. Dios es santo, Dios es justo. Nosotros no somos santos, nosotros no somos justos. De hecho, la Escritura nos dice que solo Cristo es la imagen expresa de la persona de Dios. Dice que Él es la naturaleza del Padre. Entonces, cuando la Escritura nos dice que nosotros estamos hechos a imagen de Dios, vemos que estos términos se aplican a que Dios, de cierta forma, Él es sabio, Él piensa, Él tiene estos atributos. De igual forma, también nosotros tenemos estos atributos del Señor. Nosotros tenemos raciocinio, algo que los animales no tienen. Entonces, no está diciendo que somos creados a imagen de Él, que entonces por ende Dios es humano o tiene forma humana. La misma Escritura nos dice que Él es espíritu. Entonces vemos que los humanos son los únicos a los que se confiere este estatus. Ni los ángeles ni los animales son creados también a imagen de Dios. Vemos también que en Génesis los términos imagen, que es selem, y semejanza, que es demut, solo aparecen en 3 pasajes. Y de hecho, si vamos a Génesis capítulo 5,
Génesis capítulo 5, el 1 nos dice, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces, vemos aquí que también en Génesis nos habla que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero también en el capítulo 9 de Génesis y el versículo 6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, vemos que esta semejanza, como podemos decir, no es física, porque Dios, como vemos, la Escritura nos dice que no tiene forma física. Sin duda se refiere a los aspectos distintivos del hombre, como decía, su intelecto, a su personalidad, emociones, a todo esto, somos a imagen de Dios. Entonces, lamentablemente vemos que cuando Adán pecó, dice la Escritura que entró el pecado a todos. Y lamentablemente esta imagen de Dios quedó corrupta. Ya que hemos pervertido toda la imagen de Dios. Toda la imagen de Dios en nosotros ha sido corrupta. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo amor con el que ama Dios. No tenemos, por así decirlo, no nos molestamos en el sentido de una ira como la que tiene Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos airamos, o sea, lo hacemos en un sentido de querer denigrar a la persona, asesinarla, todas estas cuestiones que dice la Escritura que salen de nuestro corazón. Entonces, vemos que no podemos esperar poseer un conocimiento innato o intuitivo de aquel que lo hizo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos corrompido toda la imagen de Dios. Se ha corrompido esta imagen de Dios en nosotros. Prosiguiendo, vemos a Romanos capítulo 1, versículo 19. Y Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí es donde yo les comentaba de esto innato. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién se los manifestó? Hay un sentido de Dios en la conciencia de un portador de su imagen. Vemos que el apóstol se refiere a lo que nos está permitido y determinado conocer respecto a Dios, entendiendo por ello todo cuanto pertenece y sirve para su gloria o contribuye a ella, es decir, todo aquello que debe conmoverse e incitarnos a glorificarle, porque de hecho cada uno siente este testimonio grabado en su corazón. Todos tenemos dentro de nosotros, sabemos que hay un Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha manifestado. O sea, no hay excusa en decir, no, es que no existe Dios. Más adelante ahorita vamos a ver por qué el hombre decide básicamente negar al Señor. Entonces, cuando nos dice Dios se lo manifestó, quiere indicar que el hombre ha sido creado para contemplar esta excelente obra y que Dios le ha puesto ojos en el rostro para que contemplando tan bella imagen del universo pudiera conocer a su autor. Todo el mundo, sin excepción, sabe que hay un Dios. Todo mundo. No hay nadie que no pueda decir, es que yo no conozco a Dios, yo no sé que existe un creador. Todo el mundo sabe. Y de hecho aquellas personas que son ateas o que se declaran ateas,
la gran mayoría, el gran porcentaje de la que se declara atea porque ha tenido algún conflicto con el Señor de cualquier índole. Digamos que creo que uno de los ateos más grandes, creo que la mamá tenía cáncer y él le pedía a Dios y la mamá falleció y esta persona que no existe, como no pudo curar el cáncer de mi mamá, Dios no existe. Pero todo mundo tiene este conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios se los manifestó. Dios lo ha puesto en cada persona y ha puesto esto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vemos que Dios ha puesto profundamente dentro de nosotros el anhelo por aquello que permanece para siempre, un anhelo que las experiencias fugaces de la vida son incapaces de satisfacer. Y aquí la palabra que utiliza, todo lo ha hecho hermoso, es todo lo ha hecho apropiado en su tiempo y ha puesto eternidad. Entonces vemos que claramente el pensamiento del autor con la eternidad dada al corazón del hombre también se refiere al conocimiento de la naturaleza y el gobierno eterno de Dios. Innato, o sea, que está dentro incluso en el hombre natural. Y esta noticia que vemos aquí es inherente, nos la ha dado Dios. Y como veíamos en Romanos capítulo 1, 19, que dice que Dios nos la manifestó, Dios nos la dio. Y vemos que se describe como algo intelectual del poder y la divinidad de eternos de Dios. Entonces vemos que Dios nos ha dado esto, nos lo ha puesto a nosotros. Entonces todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto esta eternidad, como dice aquí, en el corazón de ellos. Vemos que los animales no tienen conciencia de lo temporal. De hecho, nosotros cuando hacemos las cosas, por lo general, pensamos que siempre que van a perdurar. O no, muchas de las veces nosotros nunca nos damos cuenta de que ya estamos, o sea, de que tenemos un principio y un fin. Pensamos que vamos a ser eternos. Y de cierta forma, la Escritura, como dice aquí, el Señor ha puesto esa eternidad en nuestro corazón. Y de cierta forma, o vamos a estar en la eternidad para con el Señor, o vamos a estar una eternidad en el infierno. Lamentablemente, la condición del hombre corrupta no le hace ver que puede estar allá o estar allá, sino que piensan que siempre van a perdurar. De hecho, muchas de las veces, es que yo quiero hacer esta obra para que perdure eternamente y mi nombre sea. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa eternidad en nuestro corazón, de ese deseo, ese anhelo. Entonces, tenemos esto. Entonces, vemos que a diferencia de los animales, nosotros sí tenemos esta conciencia del tiempo, pero muchas de las veces también ansiamos a esta eternidad. También vemos la conciencia del hombre, lo que dice el autor. Las escrituras afirman que todos los hombres poseen una conciencia, un conocimiento innato del bien y del mal y la obligación de hacer el bien. La conciencia implica algo más que deseos o gustos personales. Es una expresión de la voluntad de Dios, una ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Es innato, lo traemos adentro. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha puesto ahí. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dándoles testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos ahí esos incisos que tenemos ahí y que tenemos que ponerle estas letritas, y dice ahí, Dios ha escrito ¿qué? Su ley en el corazón de todos los hombres, y Dios ha dado conciencia a cada uno de ellos. No hay excusa. Todos los hombres y todas las culturas saben que no está bien matar. Saben que no está bien mentir. Saben que no está bien cometer adulterio. ¿Por qué será? Porque Dios ha puesto su ley en el corazón de todas las personas, sin excepción. Claro, nuestra corrupción, pues, no nos ayuda mucho en el cumplimiento de esta ley. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿A qué voy? El Señor ya nos ha demostrado que a través de su creación podemos llegar a la conclusión de que hay un Dios. A través de nuestra conciencia, el Señor ha puesto su ley y ha manifestado también que hay un Dios. Pero también nos encontramos, como decía, en esta corrupción. Las personas simplemente no buscan a Dios, prefieren rechazar esta verdad. Preferimos rechazar esta verdad. Y Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De hecho, el libro nos decía cómo ha respondido el hombre a este conocimiento. Weisberg en un comentario dice, los hombres conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que esta obra en sus vidas, en sus vidas, la suprimieron a fin de vivir sus vidas a gusto y no ser redarguidos por la verdad de Dios. Nosotros preferimos suprimir la verdad de Dios porque no queremos, que nos pongan límites, por así decir. Queremos vivir nuestra propia vida. Queremos sentirnos dueños de nuestro destino, de nuestras propias vidas, y preferimos negar lo que el Señor ya nos ha revelado. Y aquí esta palabra que dice que suprimimos, que es katesho, dice que es como concebido como presionar físicamente. Es como si tuviéramos en esta cubeta esta verdad y nosotros estuviéramos empujándola para que no saliera, hasta nos sentamos arriba de ella para que se quede ahí esa verdad ahí. Nosotros mismos suprimimos esta verdad. Y es lo mismo que el libro nos dice. ¿Qué puede ocurrirle a una persona que sigue ignorando, rechazando la conciencia? Pero la pregunta es, ¿qué nos ocurría cuando estábamos rechazando la conciencia? Porque como dice Efesios, y os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él
nos resucitó, asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Corintios, 1 Corintios 6, 9 del 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto éramos mucho de nosotros. Esto es lo que ocurría. Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Eso es lo que pasa cuando nosotros suprimíamos la verdad de Dios. Porque nosotros nos deleitábamos en todo lo que viene aquí. Y no conforme con eso, incitábamos a la demás gente a que practicara estas cosas. ¿Qué pasaba cuando el amigo engañaba a la esposa? Oh, sí, que y hasta uno, yo quisiera ser como él. No, es que mira que él tiene hasta 2 mujeres, tiene 3 mujeres. Eso es lo que pasa cuando suprimimos la verdad de Dios. El rechazo deliberado de la revelación divina endurece el corazón hasta el punto de que el rebelde se deleita en la pecaminosidad de los demás. En este punto la maldad se ha hundido a su nivel más bajo. Efesios 4, del 18 al 19, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, en otras palabras, son ignorantes de Dios porque lo han rechazado y no le conocen personalmente. De hecho, nos dice cuál es la de esta. Tienen oscuridad, ignorancia, dureza, insensibilidad, lascivia e impureza. Eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, cuando nos endurecemos, dice aquí. Somos enceguecidos. Timoteo 1:4 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, rechazamos al Señor. ¿Por qué? Nos hacemos insensibles a la voz del Señor. Dice, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos silenciar la voz del Señor, cuando rechazamos al Señor, cuando negamos al Señor. ¿Por qué? Como lo he comentado, porque preferíamos estar en la inmundicia, porque aquellas personas prefieren estar ahí. Paul Washer nos dice que también la historia de la humanidad, Dios se ha revelado a través de los anales de la historia humana con tal claridad que podemos decir con certeza que la historia del hombre es la historia de Dios en el mundo de los hombres. No hay otra fecha o no hay otro personaje que haya cambiado la era. Solamente Cristo. No es antes de Julio César, no es antes de Platón, antes y después de Platón, es antes y después de Cristo.
La misma historia atestigua de Dios. Y si queremos, en este caso, la Biblia como dato histórico, es historia. Muchas personas que no son creyentes tienen la Biblia como historia, en el sentido de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Vemos de lo que nos va después a hablar nuestro hermano, pero también las limitaciones de la revelación general. Por medio de la revelación general, Dios se ha revelado a todos los hombres. Sin embargo, la revelación general en sí misma es insuficiente por dos razones principales. Y Paul Washer dice que la primera es limitada en cuanto al conocimiento que proporciona. Porque no el amanecer, la salida del sol, los pájaros cuando cantan no me dicen cómo puedo ser salvo, ni cuál es la voluntad de Dios. Me dicen que hay un creador, pero no me dicen cómo yo puedo ser salvo. Y es limitada por lo que el hombre es. Porque mi corrupción y lo que hemos visto atrás de esto, de cómo nosotros suprimimos la verdad, por eso es limitada. Para salvar al hombre, Dios debe intervenir directamente en el mundo del hombre a través de lo que se le conoce la revelación especial, que es la Escritura. Esta es la única forma en la que nosotros podemos atestiguar de quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo podemos nosotros ser salvos. Por eso la revelación general es limitada, porque la sola revelación general nos dice que hay un Dios, que hay un creador, pero no nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. No me dice que yo soy malo. Por eso necesito la revelación general. Entonces, esto es todo lo que viene sobre nuestra lección de la revelación general. La próxima semana, si Dios permite, vamos a tener lo que es la revelación especial a cargo de nuestro hermano. Y pues llegó el momento de comentarios, preguntas. Necesito también adaptar bien a este asunto del periodo de